Hola amigos, ¿cómo están? Soy Papá Pato y de nueva cuenta estamos aquí con los chismes científicos para meternos en la vida de esas personas que nos ayudan a averiguar más sobre nuestro universo. El día de hoy, a propósito de que acaba de pasar el festejo del Día Internacional del Divulgador y la Cultura Científica, nos vamos a meter con los chismes del divulgador más famoso de la historia. Sí, les estoy hablando de que vamos a entrar a los chismes científicos de Carl Sagan. Carl Sagan, muchos lo conocemos por su trabajo en Cosmos, la serie de televisión más famosa de la historia. Ya hablaremos un poquito más acerca de la serie de televisión de divulgación, aclaro, la serie de televisión de divulgación científica más famosa de la historia, ya hablaremos un poquito más de eso. Pero él era también un apasionado astrónomo e incluso pasó a la historia como aquel hombre que encabezó un proyecto para mandar por ahí unos nudes al espacio e instrucciones para que los extraterrestres pudieran llegar a nuestro planeta. Igual vamos a meternos un poquito más al respecto más adelante. Pero bueno, Sagan era norteamericano, él nació cerca de Nueva York. Su padre era de ascendencia ucraniana. Él era un hombre muy trabajador, su madre era ama de casa, ella tenía muchas aspiraciones académicas, era una mujer curiosa, inquisitiva, crítica, pero su familia nunca tuvo los recursos como para ayudarle a que se dedicara más a una carrera científica. Pero entonces sus dos papás le transmitieron mucho este gusto por aprender, esta fascinación por los fenómenos que había alrededor y trataban de motivar mucho a Carl. De chiquito, en 1939, cuando él estaba por cumplir 5 años, lo llevaron a la Feria Mundial en Nueva York, donde él vio varias cosas que le fascinaron, un montón de exhibiciones, de exposiciones, con experimentos, con actividades que le parecieron sumamente atractivas. Quizá lo que cautivó más la atención de ese pequeño Carl fue cuando vio que metieron una cápsula del tiempo, una cápsula que tenía información sobre cómo se vivía, sobre qué hacía la gente, sobre cómo se desarrollaban cosas en esa época en la humanidad, pensando que cientos o miles de años después se pudiera abrir como un testigo de lo que era la sociedad en aquella época. Como veremos ahora, o poco después, esto influyó profundamente en Carl Sagan, esa idea de hacer cápsulas que mostraran quiénes somos, qué hacemos, dónde estamos. Pero su idea no era darlas para los humanos en el futuro, sino compartirlas con otro tipo de seres que pudieran llegar a conocernos. Pero bueno, conforme él fue creciendo, empezó a fascinarse con las historias de ciencia ficción, se empezó a encantar con el espacio. En la preparatoria le iba muy bien en la escuela. Incluso el director de la escuela habló con sus papás para decirles que era tan inteligente su hijo, tenía tanta capacidad, que él les recomendaba que lo sacaran de esa escuela pública para que lo metieran a una escuela privada donde le pudieran sacar su provecho al máximo. Desafortunadamente, los papás no tenían los recursos para cubrirle en una escuela privada de primer nivel, pero aún así se desarrolló súper bien, tanto que a los 16 años ya se había graduado de la preparatoria y poco antes de graduarse se enteró que el gusto por la astronomía, por conocer el espacio, el universo, no era solo un hobby, solo un placer, sino que había una carrera que él podía seguir y que podía dedicarse toda su vida a esto. Entonces en ese momento él se decide que es el camino por el que quiere cursar su vida académica. Entonces decide a la tierna edad de 16 años irse de Nueva York a Chicago. Entra a estudiar en la Universidad de Chicago, donde le da rienda suelta a su gusto por conocer el universo, el cosmos y la vida. Ahí trabaja con Gerald Urey, un químico muy famoso que de hecho en el 34 había ganado el Premio Nobel de Química, que fue uno de los pioneros en los estudios del origen de la vida, y Sagan hace una tesis con él precisamente sobre estos temas, pero no solo se vincula académicamente con estas ideas. En aquella época en la Universidad de Chicago había otra joven, una muchacha también muy despierta, muy avanzada académicamente, que se había graduado de preparatoria a los 16 años, igual que Sagan. Se conocen, se enamoran. Les estoy hablando de Lynn Margulis. Lynn Margulis es una bióloga extraordinaria que no solo, aunque mucha gente la llegó a conocer como ser la esposa de Carl Sagan, yo creo que incluso científicamente llegó a tener aportes más grandes que los de su marido. Ella
desarrolló la idea de la endosimbiosis, de que muchas de las células eucariotas no surgieron de forma aislada, sino que vienen de la combinación de células procariotas, y que la evolución no solo se da por azar y por variaciones independientes en el genoma, sino que puede ser por la combinación de diferentes tipos de organismos. Pero bueno, Lynn Margulis tiene aportes tan valiosos que yo creo que ya le dedicaremos una edición especial de Chismes Científicos a esta gran mujer. Pues bueno, Sagan empezó a destacar desde que estaba en la Universidad de Chicago, empezó a mostrar grandes aptitudes, y tan fue así que a partir de la década de los 50 él ya era asesor de la NASA. Desde el principio, prácticamente desde que nació el programa espacial, Carl Sagan estuvo metido y estuvo relacionado ahí. Su carrera empieza a avanzar. Él se va desarrollando más, todos sus estudios los hizo en Chicago, licenciatura, maestría, doctorado. Termina haciendo un doctorado de estudios de la física o estudios de física de los planetas, de estudios planetarios en el exterior. Y incluso para su tesis doctoral trabaja con Gerard Kuiper, el famosísimo astrónomo en cuyo honor se conoce el cinturón de Kuiper que tenemos en nuestro sistema solar. Pues bien, después de una destacada carrera académica en Chicago, él sigue colaborando con la NASA y se va un par de años a trabajar en la Universidad de California en Berkeley. Después de Berkeley le sale una invitación y se va nada más y nada menos que como profesor a Harvard, donde estuvo entre 1963 y el 68. En el 68 él empieza a pugnar porque le den como la categoría de tenured professor, que sería el equivalente de una base, que tenga ya una plaza de base dentro de la institución. Se hace un estudio, recibe muchas cartas de diferentes científicos. Harvard hace su investigación aparte y en eso hace contacto con Urey, el que fuera su asesor en la licenciatura. ¿Y cuál es la sorpresa? Que Urey le metió la pata a Sagan. Urey les recomendó encarecidamente que no lo fueran a contratar. Y es que ya en aquel entonces Sagan no se limitaba solamente a hacer investigación y hablar de lo que podía ocurrir científicamente, sino que hacía mucho trabajo ya de divulgación, se dedicaba a dar a conocer estos temas a grandes sectores del público, y empezó esto a generar envidias en diferentes investigadores. Había quienes decían que se robaba las ideas y que hacía parecer que eran de él, cuando lo que él estaba haciendo casi siempre era discutir las ideas para que el gran público las conociera. Cuando podía, pues daba el crédito, a veces quizás se le pasaba, y mucha gente sentía esa envidia de que él ganaba cierto protagonismo, aunque lo que estaba discutiendo no necesariamente eran trabajos que él había desarrollado. Pues como sea que haya sido, por las envidias de Urey, por las críticas de otra gente, Harvard decidió no contratar a Carl Sagan, o por lo menos no darle la plaza de base. Él pudo haber seguido ahí, pero tenía como ese agravio que no lo consideraron suficientemente bueno para tener una base. Entonces recibe para ese entonces la invitación de irse a otra institución, nada más y nada menos que la Universidad de Cornell. Y de hecho, como esa universidad fue donde quedó él el resto de su vida, donde estuvo trabajando prácticamente desde el 68 hasta el 96 en que falleció, pues en honor a eso tenemos el día de hoy nuestra sudaderita para representar a la Universidad de Cornell. Justo en ese mismo año en que tuvo ese cambio de vida académica, tuvo otro cambio de vida personal. Sagan era demasiado intenso en su trabajo, se metía mucho, horas y horas, dicen que llegaba a trabajar hasta 18 horas diarias. ¿Y cuál era el problema? Pues que tenía muy descuidado su matrimonio, no atendía tanto como debería en su relación personal a Lynn Margulis, a sus hijos, y pues esto llegó a un punto de quiebra, y justo ese año se separan Sagan y Lynn Margulis. Después de un matrimonio de 11 años, y ahí entra a trabajar, más bien empieza a relacionarse y rápido cae en otra relación con Linda Salzman. Lo curioso en la vida de Sagan es que él no solo se limitaba a tener relaciones sentimentales con sus parejas, sino casi siempre tenía una coincidencia en alguno de sus aspectos de trabajo. Con Lynn Margulis tenía el tema del origen de la vida, que era lo que les apasionaba a los dos. Cuando llega con Linda Salzman, empiezan a colaborar. Linda era más una artista, escritora, dibujante, y llegan para el 1972, ya que tenían una relación consolidada ellos, hacen una colaboración cuando se van a lanzar las sondas Pioneer, que viajan al espacio, que iban a
cruzar por los lugares de diferentes planetas en nuestro sistema solar a tomar imágenes, tomar información, pero se iban a seguir y de hecho están viajando ahorita más allá de nuestro sistema solar. Y se espera que vayan pasando cerca de algunas otras estrellas con la ilusión de que algún día por ahí una civilización extraterrestre se encuentre con este aparato que nosotros mandamos. Y entonces, si estamos mandando eso al espacio, pues la lógica era mandar un mensaje, que no fuera solo la sonda y que dijeran, no, pues sabe para qué la mandaron, sino un mensaje que dijera, estamos aquí, somos así y queremos tener algún tipo de contacto. Entonces se decidió mandar ese tipo de cápsula y Sagan, quizá remembrando esa experiencia cuando él tenía 4 añitos que vio la cápsula del tiempo en la Feria Mundial de Nueva York, decide mandar una cápsula con información de los seres humanos. Hoy en día, en la época en que de repente hay malas prácticas de estar mandando fotos poco pudorosas en redes sociales o cosas así, en que se hace un poco de carrilla porque Sagan mandó unos nudes. En la placa que mandaron en el mensaje, además de algunos elementos que pretendían dar a conocer la forma de interpretar la información, dar a ubicar que éramos una forma de vida inteligente y de indicar dónde está nuestro sistema solar y en qué parte del sistema solar estamos nosotros, van un dibujo de un hombre y una mujer desnudos que les muestran cómo somos los seres humanos. Y estos dibujos precisamente los hizo Linda Salzman, quien en aquel entonces era la esposa de Carl Sagan y colaboraba en muchos de sus proyectos. Sagan sigue avanzando en un montón de estudios. Él se da a conocer por ejemplo, identificar que Venus era un planeta con altas temperaturas y cuando mucha gente creía que iba a ser un planeta mucho más parecido a la Tierra con condiciones semejantes a las de nosotros, él desarrolla las ideas de que realmente era un infierno donde iba a ser muy complicado que hubiera condiciones de vida, como resultó serlo al final. Él desarrolla la hipótesis de que pudiera haber océanos de elementos líquidos en Titán, una de las lunas de Saturno, y también que hubiera mares debajo de la superficie de Europa, una de las lunas de Júpiter. Él sigue trabajando en la idea de cómo pudiera ser formas de vida extraterrestre, cómo a través de radiación aplicada sobre químicos simples pudieran llegar a producirse sustancias más complejas como los aminoácidos que puedan ser base para la vida. Entonces tenía una amplia gama de intereses académicos, que creo que también fue otra de las cosas por las que le chocó a mucha gente, como lo que ocurrió en Harvard. Porque luego estamos acostumbrados a que un científico se especializa mucho, como diría John Grievin, un científico actualmente sabe todo de nada, o sea, sabe todo lo que se puede saber de un espacio muy pequeñito de lo que es el conocimiento científico. Y Sagan le gustaba meterse en ámbitos más diversos, desde las cuestiones de líquidos o condiciones de superficies en los planetas, hasta la forma de que la interacción entre radiación y elementos químicos puedan dar lugar a la vida. Incluso se dio el lujo también de hacer algún tipo de estudios o publicar un ensayo sobre el uso de la marihuana y sus ventajas. En su momento no lo publicó con todo su nombre, era una época más polémica, estamos hablando de los 70s, no publicó el ensayo como Carl Sagan, lo publicó como el Señor X, hasta después de que murió, un amigo dio a conocer que ese ensayo, donde se hablaba de cómo el consumo de marihuana lo había habilitado para su trabajo académico o incluso para sus experiencias sensuales y lo había llevado a vivir todo de forma más intensa y a experimentarse para su desarrollo, hasta después de la muerte dieron a conocer que ese ensayo lo había hecho Carl Sagan, pero era incluso alguno de sus intereses por investigar más, por averiguar más, que ahora con todos los estudios que hay, pues se ve que si bien no es algo que yo recomiende mucho, pero hay ya claros usos medicinales bien establecidos en relación con el consumo de la marihuana. Para esa época también en los 70s empieza a ser muy activo en su producción de divulgación. Escribe en el 77 el libro Los Dragones del Edén, por el que gana el premio Pulitzer. Empieza a ganar mucho reconocimiento. Y es a raíz de este libro, a raíz de que ven su capacidad retórica, su capacidad para contar historias, para desarrollar ideas, que alguien le propone crear una serie de televisión, una serie de divulgación para involucrar a las personas en el apasionante mundo de la exploración del universo. Y de ahí él se decide a crear Cosmos.
pero justo en el proyecto, en el armado para hacer Cosmos, ya estaba en una nueva transición romántica, a pesar de que Linda Salzman colaboró con él en nuevos proyectos, como fue el proyecto Voyager, que fue también una sonda que se mandó al espacio, que en este caso no solo era una placa, mandaron discos con música de diferentes culturas, con imágenes, con un montón de información. Allí empezaron a colaborar también con otra mujer, Ann Druyan. Y Ann Druyan estaba coordinando toda la parte de qué música de diferentes partes del mundo se iba a enviar. Y pues resulta que en el proceso de estar haciendo todo esto, Carl Sagan termina enamorándose de Ann Druyan. Al principio fue una relación un poco tormentosa porque todavía estaba casado y le llevó un buen tiempo lograr el divorcio definitivo de Linda Salzman, pero se involucra con Ann Druyan, se meten de lleno primero en el proyecto para estos discos que mandaron al espacio, con música, con arte, con muchas cosas de nuestra cultura, y después cuando empieza a trabajarse en Cosmos, Ann Druyan colabora con Carl Sagan en los guiones para la serie, y cuando después los temas de la serie se convierten en un libro, ella también colabora en eso con él. Pues bien, Sagan, con este apasionante trabajo, con su emoción, termina siendo el guionista, conductor, narrador de Cosmos, una serie apasionante. A muchos de jóvenes nos tocó ver esos episodios, la forma en que nos planteaba las interrogantes del cosmos, esa búsqueda para ir más allá, y se convierte en la serie de divulgación más famosa y más vista de la historia. Se calcula que hasta el momento más de 500 millones de personas han visto algún episodio de Cosmos. Ha llegado a 60 países este programa de televisión. Ha sido un impacto enormísimo, y es precisamente por eso que los impulsores de esta celebración tan importante del Día del Divulgador y la cultura científica propusieron como un referente internacional de estos dos elementos el 28 de septiembre de 1980 como el referente para celebrar la divulgación, porque esa fue la fecha en que se transmitió por primera vez un programa de Cosmos. Yo sabía que era un 28 de septiembre, pero hasta ahora en todos los festejos ya tuve la fecha específica del 80, que curiosamente, y relacionándolo conmigo y mi emoción por Sagan y por la divulgación, el 80 fue precisamente el año en que yo nací. Entonces me da mucha emoción unirme a esta celebración del Día Internacional del Divulgador y la Cultura Científica. Celebro todo lo que se ha hecho, cuestiones maravillosas por parte de diferentes organizaciones, y los invito a que, siguiendo el ejemplo de Sagan, siguiendo su guía, pues vivamos de una forma crítica, de una forma creativa, nos maravillemos por encontrar lo que hay más allá en la naturaleza. Puede ser en nuestro entorno cercano, en el micromundo, o también el macromundo del universo. Ya para cerrar, les quiero decir que prácticamente de forma póstuma nos quedó un gran aporte de Sagan también para soñar. Él escribió un libro que se llamó Contacto. De hecho, murió un poco antes de terminarlo. Ann Druyan, su esposa, ayudó a cerrar las ideas del libro, que luego se convirtió en una película protagonizada por Jodie Foster y Matthew McConaughey. Se las recomiendo mucho, y es una historia que especula sobre qué ocurriría si de repente una civilización extraterrestre nos contacta a través de señales de radio que estamos nosotros tratando de buscar con esos programas de búsqueda de vida extraterrestre que sí existen y se están desarrollando en la actualidad. Nos contactan y nos dan instrucciones de cómo podemos construir un sistema para vincularnos con ellos, para establecer ese primer contacto físico o esa primera interacción que nos relacione con esa otra civilización. No les digo exactamente qué pasa para que lean el libro o vean la película, se las dejo de tarea, y precisamente de eso se trata todo esto, ¿no? De aprovechar esa maravilla de curiosidad a la que nos inspiró Carl Sagan. Espero que les haya gustado esta aventura, chicos. Una maravillosa historia, de el más grande divulgador de la historia y un científico que también nos dio ideas para seguir contando en un buen rato. Soy Papa Pato y nos seguimos viendo próximamente en Ciencia en Casa, en Ciencia Pop y con más chismes científicos.